Empezamos con Venecia. Lo conocéis todos más o menos, es una ciudad muy turística, donde se ve desde el final, sí, ¿verdad? Donde la gente va toda a Piazza San Marco, pero hay muchísimos más rincones. Nosotros lo visitamos cada año con el Carnaval de Venecia e intentamos buscar siempre imágenes interesantes, lugares nuevos, para descubrir el que es la Venecia escondida o el que es la Venecia normal. En este viaje yo me llevé dos objetivos, el 21 milímetros y el 135, ¿de acuerdo? Os doy un poco de indicaciones. Sin trípode, sin filtros, el flash que siempre llevo, pero nada más. Dos objetivos. Todo lo que vais a ver durante esta hora y media está hecho con objetivos fijos, de longitud focal fija, y enfoque manual, ¿de acuerdo? Iremos hablando sobre este tema, y esto no quiere decir que para hacer buenas fotografías se tengan que hacer con estos objetivos, pero descubriréis por qué yo utilizo este tipo de material. Solo dos objetivos porque, perdón, el 21 y el 85, no el 135 y el 85. El 21, ¿por qué? Porque hay muchas situaciones en que las personas están muy cercanas y necesito un poco de gran angular para coger más ángulo. Y el 85, porque si en algún sitio podéis hacer retratos con tranquilidad, es en el Carnaval de Venecia. Las máscaras se os ponen a tiro en cada ángulo y es una lástima no aprovecharlas, ¿de acuerdo? Con lo cual, solo dos objetivos. No necesitaba nada más, no hay nada más. Si queréis, podéis llevar mucho más, pero yo trabajé con estos objetivos. Una de las primeras imágenes fue al amanecer, porque siempre vamos a ver salir el sol. Y buscamos la combinación de las primeras máscaras que estaban sobre fondo oscuro en lugar de sobre fondo claro. Si veis, todos los fotógrafos están disparando desde aquí y tienen como fondo la salida de sol, con lo cual lo que son las luces de las máscaras se confunden con la luz que les llega detrás. En este caso pusimos las máscaras sobre fondo oscuro para que resaltasen mucho más. Pero las máscaras se dejan acercar, con lo cual es una lástima no aprovechar las cualidades de un objetivo como el 85. Y trabajamos sobre el enfoque, sobre el desenfoque más bien. Y en estos casos es en los que me gusta trabajar con enfoque manual, porque a veces la máquina te enfoca la parte de delante, a veces enfoca a las gafas. Y me gusta muchísimo controlar dónde tiene el enfoque, porque, y lo veréis en muchas más máscaras, siempre hay un punto donde el ojo está más dentro de la máscara, ¿de acuerdo? Y el autoenfoque es muy difícil que llegue ahí dentro. Tenéis que dárselo vosotros. Muchas veces, muchos objetivos tienen un enfoque manual o un automatismo en el que te permite saltártelo y enfocar manualmente. Todas estas, y esta en especial, la máscara cubre mucho el ojo, con lo cual el enfoque tiene que ser muy selectivo, porque si no te encuentras que el ojo, que es una de las partes importantes, si no la más importante cuando haces un retrato, te queda desenfocado. ¿Por qué? Porque el automatismo no consigue llegar hasta dentro del ojo a través de la máscara. Hay máscaras además que tienen filtros, que tienen redes, que tienen otras cosas, ¿de acuerdo? Evidentemente desenfocar. No te sirve para nada que salga todo lo que hay al lado de la máscara. Tienes que hacer lo que... Y habéis visto que se trabaja con las máscaras que tienen ojos. O sea, no las que están tapadas, porque si no sería, en mi opinión, trabajar de cara a la vitrina, o sea, máscaras sin vida. Y buscaba precisamente los ojos detrás de cada una. Muchas veces las máscaras se ponen a tono, se giran, te miran. Todos los demás fotógrafos estaban haciendo la fotografía desde delante, pero ganándote los insultos del personal, te pones detrás, sales en todas las fotografías, pero la máscara, que sabe lo que quieres hacer,
mira a la bola y te mira a ti. Esta máscara está mirándome a mí y no está mirando a los demás. ¿Por qué? Porque sabe que tú se la estás haciendo y será una fotografía diferente de la que pueden hacer los demás. Y no le interesa muchísimas veces. Es un lugar fantástico para trabajar porque las personas, los sujetos, saben que tú estás trabajando con ellos. Y de esta manera, si tienes un poco de gracia, si te lo buscas un poco, si aprovechas la luz, en este caso escondes el sol detrás, te crea un efecto muy bueno y desenfocando, además, te permite evitar todos los turistas que están delante, en este caso, haciendo la fotografía. ¿De acuerdo? El carnaval no es solo de día, sino que también es de noche, y cuando oscurece empiezan situaciones muy especiales. En este caso veis que no están los ojos. ¿Por qué? Porque esta es una máscara que está en un tenderete, está fuera. Y la diferencia entre las personas que llevan máscaras y las máscaras es que a unas se les ven los ojos y a las otras no. Esta es una elección personal. Este es el fotógrafo. Esto es lo que vosotros queréis hacer. ¿De acuerdo? Podéis hacer la coreografía, pero podéis buscar dentro de las máscaras. Podéis buscar todo lo que se presenta. Si es que podéis preguntar a las personas cómo se llaman, por qué han venido, y buscáis mucho más. En este caso, la máscara no tiene ojos porque no tiene persona detrás. Es una elección personal, es una decisión de fotógrafo. Pero siempre está ambientada en Venecia. Los vendedores, cómo queda la Piazza San Marco cuando está desierta, cómo trabajar con luz puntual, cómo aprovechar un ambiente diferente. Venecia tiene muchas caras y esta es una de ellas. No todo es fiesta, hay aislamiento. Cuando los bares no se llenan, y esto sigue siendo trabajar desenfocando, pero con el 21 milímetros, ¿de acuerdo? Con el gran angular. Escogéis vosotros. No hay reglas, no se tiene que trabajar con un gran angular a f8 y que todo esté enfocado. ¿Quién lo ha dicho? Vosotros os ponéis las reglas, vosotros decidís qué es lo que queréis hacer. Las fotografías parten de vosotros, lo hemos dicho antes. Sois vosotros los que apretáis el botón y reguláis todos los parámetros de la máquina fotográfica. Y cuando parece que no hay vida, el Café Florian, que está en Piazza San Marco, se llena de todos los personajes que han dado la vuelta por el carnaval y que van a buscar un sitio dentro del café más famoso de Venecia, y el más caro además, para intentar que les hagan fotografías, para intentar relajarse, para intentar... Y volvemos a estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y con un objetivo que normalmente se utiliza para paisajes, que es el 21 milímetros. Pero lo podemos utilizar también para hacer retratos en ambientes muy reducidos, para captar todo el ambiente que se mueve en estos. El tema que salga el título del café no es casual, evidentemente. Se busca una referencia, es el Florian, antes se buscaba la Basílica de San Marco, ¿no? Se busca el Campanile, se buscan las cosas que hacen referencia. O sea, estamos en el Carnaval de Venecia, no estamos en Sitges. Con lo cual, vosotros podéis decir, muy bien, las fotografías hablan por sí solas. Vosotros buscáis una referencia en esto. Y el Café Florian para mí es uno de los sitios más interesantes del Carnaval y de Venecia, sobre todo porque te ofrece una posibilidad de trabajar dentro, fuera, entre gente que mira, entre gente que pasea, entre gente que se deja mirar, entre gente que quiere observar, y trabajar en esta relación de interior-exterior es lo que he buscado en los últimos 3 años. Siempre al final acabamos el día en esta parte de aquí. Evidentemente tiene que ver el desenfoque de las luces, tiene que ver la iluminación de interior a exterior. Todo esto está hecho con luz natural, no hay flash. Pero es estar en el momento justo, en el sitio justo. Aunque estés media hora, ¿de acuerdo? Estas fotografías no son casuales, se buscan, se persiguen. Y a veces tienes muchísima suerte y todos los elementos coinciden para darte
más fotografías dentro de una fotografía. ¿El modo de color de la cámara le pones alguno en concreto para hacer estas fotos de noche o automático? ¿Podrías repetir la pregunta para que lo entienda? Me preguntan qué modo de máquina, qué balance de blancos pongo para hacer estas fotografías. Perfecto, muchas gracias. Depende. ¿Qué máquina tienes? Yo la Fuji. No lo sé, tendría que probarla. O sea, os puedo decir lo que hago en mi máquina y por qué utilizo una serie de cosas. En mi máquina, el automático funciona muy bien en situaciones complicadas de luz. En condiciones, entre comillas, normales, funciona menos. Y tengo que ponerle yo el balance de blancos. ¿De acuerdo? Pero cada uno de vosotros sabe vuestra máquina. Es decir, el mejor material es vuestro material. ¿De acuerdo? Mi material es el mejor, para mí. Pero es que es el mejor además. O sea, ¿pero por qué? Porque trabajo con él cada semana. Y me conozco sus virtudes y sus defectos, que también los tiene. ¿De acuerdo? Pero cada uno de vosotros tiene que trabajar con el suyo. O sea, las indicaciones que yo os puedo dar sobre mi material trabajan para esto. ¿De acuerdo? Por eso no os he dicho ni qué máquina tengo, ni qué objetivos estoy utilizando. Solo una idea de distancias focales. ¿Por qué? Porque cada uno de vosotros tiene que conocer su material. ¿De acuerdo? Es evidente que estas fotografías se hacen porque el material que hay detrás te permite una calidad de color y un cromatismo en estas condiciones excelente. No todas las máquinas llegan, no todos los objetivos llegan, es verdad, pero claro, primero tienes que estar ahí y tienes que saber lo que quieres ver. No te sirve de nada tener la mejor máquina si tú estás paseando por otro sitio cuando el lugar interesante es este, ¿de acuerdo? Las intenciones son la parte fundamental del fotógrafo. Sois intenciones, vosotros sois los que hacéis las fotografías, ¿de acuerdo? Aparte, cambiar los parámetros técnicos, haces 3 pruebas y te sale, lo miras. Es una de las ventajas del digital. Lo que no puedes hacer es volver al mismo sitio cuando te ha pasado el momento. Tienes que anticipar, tienes que ver, tienes que trabajar sobre ti mismo. Tienes que intentar prever lo que puede pasar y si no preguntar y si no estar, ¿de acuerdo? Esto es una situación que tardas 3 días en encontrar. No se encuentra a lo mejor el primer día, ¿de acuerdo? Pero la situación para mí es una de las más interesantes, ¿de acuerdo? Y esto es una sintonía, que la persona justa abra la puerta, que no sea... pero claro, tú ya sabes que las luces desenfocadas tienen un aspecto. Has hecho la prueba con la fotografía interior, sabes que se ve bien la iluminación. Yo no miro nunca el visor de la máquina. O sea, yo trabajo... O sea, si estoy mirando el visor de la máquina, me estoy perdiendo lo que pasa a mi alrededor. ¿De acuerdo? Es mi manera de trabajar. Pero si estoy preparado, o sea, porque seguro que si pierdo un segundo, es en ese segundo donde pasan las cosas. ¿De acuerdo? O sea, trabajo aprendiendo, probando, jugando mucho más. ¿De acuerdo? Vamos rápidos porque hay muchísimas cosas y me gustaría explicaros muchas cosas de sitios diferentes. ¿De acuerdo? Si no, me cortan el... Nos vamos a Fez, sitio completamente diferente, Marruecos, una de las ciudades más interesantes. ¿Por qué? Porque es clásica, porque te permite trabajar muy bien, aunque sea muy tradicional. Tiene la medina más grande del mundo, uno de los tés a la menta mejores, de todo, ¿de acuerdo? El viaje no es solo fotografía, el viaje es disfrutar de lo que estáis haciendo. ¿De acuerdo? Si no disfrutáis, os perderéis la mitad o un 90% del viaje. Después podréis hacer fotografías, pero si estamos concentrados solo en hacer fotografías, quizás nos perdemos muchas cosas a las que haríamos otras fotografías. ¿De acuerdo? Disfrutad. Esto es el mausoleo Mulay Idris y te permiten, aunque no lo parezca, siendo musulmán, te permiten hacer fotografías, te permiten hablar con ellos, te permiten hacer cosas impensables, como veréis. Pero tenéis que tener paciencia. Estas son de las cualidades también. O sea, normalmente tenemos la tendencia a llegar al sitio, hacer la fotografía y nos vamos. Vamos tan deprisa que la fotografía no le damos tiempo a que venga.
parece que tiene que ser así. ¿Estamos todos preparados? No. La velocidad muchas veces no es sinónimo de éxito, ¿no? Tenéis que darle un poco de tiempo. Esperar que el personaje justo esté en el sitio justo, que no hayan personajes que no estén bien en medio. Todas estas cosas se consiguen con paciencia. Estar en el sitio justo, esperar que pase la persona justa. Trabajar con diferentes elementos. O sea, podéis trabajar con... en estas condiciones, el problema de tener poca luz es una ventaja. ¿Por qué? Porque te permite trabajar con tiempos lentos y te permite hacer movimiento. O sea, lo que normalmente pensáis que puede ser un problema, utilizadlo a vuestro favor. ¿De acuerdo? No tenemos que hacer una fotografía de noche como si fuese de día. En Fez, que es una ciudad laberinto, con calles muy estrechas, con poco ángulo de visión, los objetivos fueron el 35 y el 50 milímetros macro, ¿de acuerdo? O sea, muy estrecho, no me hacía falta nada más, ni un teleobjetivo, ni un gran angular, 2 objetivos y nada más. Sin flash, porque prefiero no trabajar con flash en esta situación, con estas personas, porque ya es difícil trabajar con ellos, el flash es un poco más, ¿de acuerdo? Buscando detalles, acercándote a sitios impensables, buscando lo que son los símbolos de la cultura. Cabe todo en un viaje, cabe desde los retratos, a la ambientación, a los detalles, a la comida, lo que queráis. Está todo. Pero trabajando de una manera diferente, buscando que el desenfoque cree un marco para el sujeto que nosotros consideramos principal. Está hecho sin autofocus, el gato no está embalsamado, está vivo, pero se puede hacer todo. Tenéis que trabajar, solo un poco más. 35 milímetros, con lo cual está muy cerca, muy cerca, muy cerca. ¿De acuerdo? Pero tenéis que ganaros la confianza. Y está por el suelo, con lo cual esta fotografía está hecha desde el suelo. Porque el fondo tiene que ser el color de la ciudad. El color de la ciudad es el amarillo. Con lo cual el sujeto, Fez está llena de gatos, y era uno de los sujetos que buscaba para hacer fotografías. Pero el otro era el fondo del color de la ciudad. Con lo cual cuando encuentras esta combinación, te las apañas para hacer las fotografías que puedes. Evidentemente siempre está desenfocado. Una pregunta. Dime. Antes, cuando has ido a Venecia, te has llevado un 21 que sería un 30 y pico analógico. No, ya te lo he dicho y ya te lo he convertido. ¿Lo has convertido en analógico? Siempre hablo de formato completo. ¿No te hubiera venido bien aquí, con estas calles, un 21? No, porque hay demasiado alboroto para mi gusto. Y entonces prefería trabajar mucho más en relación estrecha. ¿Habéis visto la diferencia de fotografía? Son estas. O sea, el 35 me permite ambientar, pero eliminando una serie de cosas. Trabajar con un gran angular extremo como el 21, tienes que controlar muy bien los parámetros, ¿no? Pero como sé que en Venecia trabajo mucho de noche y la oscuridad es un buen aliado, me permite trabajar con ese. Trabajo con objetivos diferentes, o sea, no utilizo un objetivo macro para hacer macro, ¿de acuerdo? A lo mejor utilizo un macro para hacer retratos o utilizo un gran angular para hacer fotografía de gente, depende del lugar. Es que como más reglas intentes cumplir, menos te van a salir. O sea, tienes que descubrir cuáles son tus reglas, cuáles son vuestras reglas. Sois vosotros los que hacéis las fotografías. Estas son las que yo he encontrado a lo largo de carrera profesional y de equivocarme y de buscar y de descubrir qué es lo que me gusta hacer en este momento, que es diferente de lo que hacía al principio hace 5 años o posiblemente lo que haré dentro de 10. Pero cada uno tiene que buscar las suyas. Os puedo dar indicaciones, pero no puntos fijos, porque no hay. No hay, o sea, tu manera de ver es diferente de tu compañero de al lado, de la mía, de la de todos. ¿De acuerdo? Para mí el 35 en esta ciudad me permite hacerlo todo
con un objetivo. Me permite ambientar un poco, me permite hacer retratos, me permite hacer un poco de detalles, me permite hacer lo que me gusta en ese sitio. Esto está hecho con el 35, ¿de acuerdo? Con lo cual tienes que acercarte muchísimo. Esta fotografía no está hecha, te hago una fotografía y me voy. Esta fotografía es 10 minutos, desde lejos, acercándote, ver si el personaje, si el sujeto acepta tu presencia. Esto es fotografía. No tiene nada que ver con el 35, con el desenfoque, con la máquina, con el sensor, con el balance de blancos. Fotografía es esto. Es acercarte al sujeto, es relacionarte con el mundo, lo que sea. Una piedra, una persona, una flor, un paisaje. Esto es fotografía. Lo demás es técnica, pero esto es fotografía. ¿De acuerdo? Donde sea, lo que sea. Pero tenéis que relacionar, sois vosotros los fotógrafos. Vosotros decidís qué es lo que queréis hacer. Pero el 35 te permite también hacer un poco de ambientación. Encuentras un sujeto interesante y evidentemente no es casualidad que esté justo de blanco sobre fondo negro. Esperas que pase, encuentras el lugar y esperas que pase la persona adecuada. Pides que pase la persona adecuada. La fotografía es pedir también. La fotografía es imaginar lo que puede ser. ¿De acuerdo? Cuando lo encuentras, lo sigues. Puedes hacer dos cosas, o esperar en un sitio interesante a que pase la persona interesante o el sujeto interesante, o tener el sujeto interesante y seguirlo hasta que encuentras otro sitio interesante. Son maneras de trabajar, no es una o la otra, son las dos y muchas veces se conectan. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás en un sitio interesante, te llega la persona interesante y es tan interesante que la sigues y te vas, y entonces cambias, tienes que ser versátil, ¿no? No te quedas porque ya lo has encontrado y ya está. Ya es fantástico. Y esta persona, cuando te encuentras una persona con una capa así, no lo dejas escapar. O sea, te lo llevas para casa. ¿Por qué? Porque es lo mejor que puedes encontrar en un sitio como este. ¿De acuerdo? ¿No te dicen nada si los sigues? Les sonríes y les pides perdón. O sea, ¿estáis haciendo... ¿Es un delito? No. La sonrisa es la mejor arma del fotógrafo. No es el objetivo más caro del mundo. Es vuestra sonrisa, es lo que sois vosotros, es vuestra tranquilidad, vuestra alegría. Esto es la arma del fotógrafo, estas condiciones. O sea, podéis tener el mejor material del mundo, pero sin una sonrisa no se consigue nada. Este es el entrenamiento, esto es lo que es. Antes de salir de viaje, poneros delante del espejo y practicar sonrisa. No sé, parece una tontería, pero no lo es. O sea, no os estoy diciendo una cosa para complicaros la vida, sino sencillamente porque es lo que nos funciona. Y no soy el único que practica. O sea, hay mucha más gente. Dime. Entonces, tú no preguntas a la persona concretamente de donarte, que sé, el derecho, si por acaso tú vas a hacer una exposición. No me preocupo. No me preocupo del después. Me preocupo del durante. Esta persona pregunta si me preocupo de pedir permiso, de demanar la autorización, de pedir la autorización. No sé lo que haré después con estas fotografías. Ya me preocupa, o sea, me queda tan lejos lo de después. En ese momento, cuando tengo esa persona o cuando tengo ese ambiente, no le pregunto a las nubes si quieren ser, no le pregunto a la persona, no lo sé. O sea, es tan sencillo como no poner la persona si es que hay un problema. En ese momento lo que le pido es con la sonrisa, con la mirada, si puedo hacer una fotografía. No hace falta hablar árabe, me te ayuda un poco, pero no hace falta. Lo interesante es que te dé el consentimiento, y el consentimiento se da, y lo entiendes fácilmente, si te deja acercarte, si no se gira, te da el consentimiento. A lo mejor te lo da para 2 minutos, no para 10, eso lo tenéis que ver. Pero tú lo pides, hay muchas maneras de pedir. Diríamos que pedimos sin
sin pedir nada a cambio, ¿de acuerdo? O sea, pedimos si nos lo dan, perfecto, si no, gracias. Gracias siempre está, ¿de acuerdo? Tienen todo el derecho, ninguna fotografía vale la falta de respeto hacia una persona, ninguna, no se hace, no se roba. La palabra robar es, para mí la palabra robar es, no se roba, se pide. Y si te dicen que no, renuncias, se aprende a renunciar. Ya está. ¿De acuerdo? Esto es un retrato a 50 centímetros de una persona santa en un lugar santo. ¿De acuerdo? Estaba saliendo del mausoleo de Mulay Idris y dejó hacer 3 fotografías. Una salió bien, perfecto, muy bien. Pero las personas que estaban conmigo en ese viaje, en ese grupo, vieron como la persona salía del mausoleo, perdón, y antes de salir, levantando la mano, dices, ¿puedo? No hablas porque no sabes. Acepta, porque acepta con una sonrisa, porque tampoco habla tu idioma, y ya está. Tienes un segundo para pensar lo que harás. Ya está. Es suficiente. ¿De acuerdo? Ya está. Tienes su consentimiento. Tienes un segundo. Haces la fotografía y si sale bien, perfecto. Si no, pasa nada. ¿De acuerdo? Y esta fotografía es un poco difícil de explicar porque hay cosas que no conseguimos controlar. Es decir, paseando por la mañana antes de encontrar al grupo, por las afueras de la muralla, descubrí esta sombra y buscando un poco un encuadre, descubrí que estaba el minarete. Y eran 2 elementos que estaban muy bien. Esperas un poco más y ves que se acerca una persona. Y dices, ostras, y además va con un chilaba, con lo cual ya lo tenemos todo, perfecto. Lo que no controlas es el pájaro en el ángulo. Y el pájaro es la fotografía. Es decir, no controlas por qué dejas ese espacio arriba. Y al final, cuando ves la imagen, sabes que el mundo hace cosas que tú no controlas, que no sabes, pero que están ahí. Y tenéis que creer. Lo siento, aquí no hay explicación. No es ni 35, ni máquina, ni nada. Te pones y el mundo te sonríe. Punto. Punto. No hay explicación para estas cosas. ¿De acuerdo? Tenéis que creer. No hay más. O sea, las posibilidades que ese pájaro pasase en ese momento no son 10 fotogramas, ¿de acuerdo? Es uno solo. Que pasase en ese momento, en esta posición, y quedase ahí, calculad vosotros. O sea, no soy un genio en matemáticas, pero son muy pocas. ¿De acuerdo? Pero existen, con lo cual tenéis que estar en ese sitio y esperar que hayan elementos que os ayuden. Lo sé que no es matemática, lo sé que no se puede coger, pero existe. No hay ninguna explicación, es que no hay nada más. O sea, tú haces todo lo posible y después hay elementos que llegan y te ayudan. Cambiamos, nos vamos a un sitio un poco más terrenal, si queréis. Dolomitas, alta montaña, paisaje, luces fantásticas, verde. El material es más o menos el mismo, porque al final el 21 milímetros como gran angular y un 135 como teleobjetivo. Ya está, nada más. ¿De acuerdo? Trípode, y en lugar de llevar el material, normalmente los otros 2 viajes, el material lo llevo en una bolsa muy ligera, porque trabajando con 2 objetivos, uno está en la máquina y el otro está en la bolsa, te permite ir mucho más ligero, no molestar, no tener cosas en la espalda que no ves, que no controlas. Dolomitas caminas un poco más y con lo cual una mochila ligera te ayuda a llevar el material un poco mejor, porque tienes chaqueta, cantimplora y otras cosas. ¿De acuerdo? Busca siempre situaciones interesantes. En un paisaje las sombras son fundamentales, porque si no la profundidad no existe. Intentamos trabajar con
con días fantásticos. También pides el día fantástico. Depende del día que tengas, haces unas fotografías o haces otras. No nos ponemos en medio de un bosque en un día así porque aprovechamos las nubes, aprovechamos el espacio, aprovechamos la profundidad y el relieve. Pero como siempre, la montaña no es solo montaña, es la gente que vive en la montaña, lo que construye, lo que hace, el sitio donde estás, donde paseas. ¿Sí? ¿Me ve? ¿Sí? ¿Se ve mejor? Parte técnica, siempre algo de técnica, no pasa res. Pero también está la parte de la naturaleza, la parte pequeña, la parte del mundo reducido, lo que no ves normalmente y que tienes que acercarte mucho más. No es macro, no está hecho con un objetivo macro. Lo que pasa es sí que te tienes que acercar mucho más, ¿de acuerdo? El 135 permite acercarse a una distancia suficiente como para ambientar. Trabajas con los personajes, qué es lo que hacen, qué es lo que miran, y a veces una serie de fotografías te permite explicar una historia, qué es lo que están mirando, y te encuentras con otra fotografía que te explica lo que ellos están mirando, ¿de acuerdo? Montáis un poco, a veces hay imágenes. Aquí necesitas otro tipo de entrenamiento. La sonrisa va muy bien, en la montaña va siempre muy bien la sonrisa, pero necesitas un poco de forma física, porque si no, no puedes llegar a los sitios, o más bien no llegas en condiciones, ¿de acuerdo? O sea, os digo una parte del material que utilizamos, pero es que siempre hay la parte interior, siempre hay la parte del fotógrafo. No se puede pasar del sofá de casa a 3000 metros y esperar de hacer fotografías decentes, ¿de acuerdo? Primero, te falta la respiración, no coordinas. Si el cerebro no coordina, puede ser muy bonito el paisaje, pero tú no llegas, ¿de acuerdo? Un poco más. Es siempre un trabajo personal, es siempre intentar buscar el equilibrio entre las figuras, el paisaje, describir la situación, ver qué es lo que podéis, y esperar 5 o 10 minutos hasta que el sujeto justo esté en el punto justo, hasta que todo cuadre un poco para que la sensación que habéis tenido se transmita al espectador. El sujeto puede ser un animal, pero hay que estar en el momento justo, el sitio justo, ¿no? Y tenéis que trabajar. Composiciones, geometrías, todo esto son reglas que podéis, pero cada fotografía tiene sus reglas diferentes. No hay tercios, no hay horizontes, no hay proporciones. Cada fotografía tiene sus reglas. Evidentemente podéis encontraros días espléndidos, días fantásticos, los que la luz marca, dibuja y os permite jugar. O aprovechar el crepúsculo cuando la luz esconde, como decíamos antes, las grúas y todos los edificios horrorosos que hay en cada ciudad, para dar una sensación un poco más amable, de calidez. Esta es una fotografía trabajada con las sensaciones, el contraste entre el frío, entre los tonos azules, que es la sensación fría que tenemos del final del día, con la luz cálida de los hogares, de las casas, de la iluminación, que es la que te da la sensación de que vuelves un poco a casa, de que hay un calor, algo que te acoja. Trabajas sobre sensaciones. Esta es la sensación en la que vas. Y hay veces que tienes la suerte, entre comillas, la suerte es una palabra un poco extraña, pero que estás en el momento justo, el sitio justo, como todas las otras veces. Y cuando pasan 3, 4, quiere decir que no es casualidad, sino que te las buscas. Esta fotografía está hecha, si queréis, sobre plano. Es decir, pensáis el recorrido para estar en un sitio porque veis que hay un lago en el mapa y que las montañas estarán tocadas por la luz cuando el sol se ponga. No llegas por la mañana. Tienes que haberlo visto antes, tienes que haber pensado antes qué es lo que puede pasar. ¿De acuerdo?
tenéis que haber visto a lo mejor alguna revista o alguna imagen, pero con lo que hayáis visto, después construiros vosotros vuestras imágenes, ¿no? Esta imagen son 3 horas de camino para llegar al sitio justo antes y volver con la oscuridad, evidentemente. Con lo cual son 5 horas de camino para una fotografía, pero no es solo una fotografía, es toda la experiencia que usas. Muchas veces una sola fotografía vale todo un día o todo un viaje. Tenéis que saber vosotros qué es lo que buscáis. Un poco más cerca, la Vall d'Aran. Hace poco no había aún colores de otoño, pero sí que había situaciones muy interesantes. Cuando trabajáis con el reflejo, cuando trabajáis con los colores, siempre los mismos objetivos, 21 milímetros y 135, ¿de acuerdo? Pero cuando no encuentras las situaciones, como hablábamos antes, porque tú te esperas una cosa, pero no está, porque el otoño no había llegado cuando nosotros fuimos, intentas buscar otras cosas. Y descubres que hay un mundo pequeño, hay otro mundo que quizás sea mucho más atractivo que el que tú te esperabas, pero que tienes que tener la capacidad de cambiar sobre la marcha para ver lo que puedes. Y este es un mundo mágico, un mundo fantástico que no necesita de objetivos especiales, no hace falta acercarse para tocar las cosas, porque en este mundo hay una armonía y hay una sintonía increíble. Y las composiciones, cómo crecen las flores, cómo vosotros veis y organizáis las cosas, cómo jugáis con los colores, cómo se puede trabajar tono sobre tono en lugar de tono contrastado. Todo está desenfocado, pero es el desenfoque la parte interesante de las imágenes, ¿de acuerdo? Es cambiar el concepto, es decir, yo tengo un sujeto principal, muy bien, lo tengo, voy a buscarme cuál es mi sujeto interesante, quizás es el secundario, quizás es el desenfoque, ¿de acuerdo? Es el desenfoque la parte más interesante, el principal son 4 hojas, no tienen nada de especial, pero en combinación con un buen desenfoque obtienes cosas muy especiales. O cómo combinar cosas, el desenfoque es la parte interesante. Y después tienes la suerte de que en medio de este desenfoque te sale una rama. Lo que pasa es que esto, y lo saben las personas que venían con nosotros, es estirarte por el suelo, es mojarte o es trabajar de otra manera. Desde nuestra visión tenemos un ángulo muy limitado. Cuando bajamos, cuando subimos, cuando nos movemos, cambia completamente nuestra perspectiva y podemos encontrar cosas mucho más originales. En este caso, vuelvo al tema del principio, el enfoque manual me ayuda muchísimo más que no un enfoque automático. Me permite trabajar con mucha más precisión, mucha más calma, porque si no tengo que irme a buscar los puntos, muevo, encuadro, y en estos casos para mí es una gran ventaja. Buscas, hay un universo cuando te arrodillas, cuando te pones a excavar, cuando juegas con la luz y con los elementos. No hay nada construido, no están puestas las cosas, es todo lo que habéis encontrado, no había nada puesto en el lugar de la fotografía. Es decir, la fotografía está hecha así, no está hecha adrede, no está construida. Y a veces encuentras la simplicidad más absoluta, que es una parte iluminada y una parte en contraluz, jugando con las luces y las sombras, con la tonalidad de colores. Una de las fotografías que me gusta más, y en cambio no tenía nada que ver con lo que iba a buscar al principio, que eran los colores del otoño, ¿de acuerdo? La flexibilidad. Cuando no encontráis una cosa, intentad descubrir qué es lo que podéis hacer, ¿de acuerdo? Porque muchas veces vamos a buscar algo y si no sale, entramos en un mecanismo de no consigo, la autoestima baja y lo que es el resultado final no existe. Muchas veces vamos con una intención, pero el viaje es diferente,
tenemos que escuchar lo que nos dice el viaje, lo que nos dice el lugar, qué es lo que encontramos en ese sitio. Un poco más lejos, la India. Esto es Varanasi. Para hacer estas fotografías el despertador suena a las 4:30 de la mañana, ¿de acuerdo? Esta es otra de las partes del fotógrafo. Aparte del material que tú te lleves, es el despertador a la hora que lo pongas. No hay más. O sea, al mediodía haces pocas fotografías. La gente, sobre todo cuando hace calor, estamos a 40 grados, a las 10 de la mañana, la gente a las 10 de la mañana no hay nada. O sea, tú trabajas desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana, como mucho, y después no sales, y después te dedicas a otra cosa. Pero tenéis que acostumbraros también a estas, ¿no? La combinación de todos los elementos es buscada, es esperar, es estar en el momento, ganarte la confianza de las personas, ver qué es lo que hacen, intentar colocarte para que todos salgan. Hacían yoga cada mañana, con lo cual tenías la posibilidad de repetir. Esto es otro de los trucos de los fotógrafos. Si un evento se produce una sola vez, tenéis menos posibilidades de hacer buenas fotografías que si un elemento se repite, ¿de acuerdo? Si vosotros tenéis una fiesta que se repite la mañana y la tarde, podéis hacerlo la mañana o la tarde, y si son más días, escoged 2 días. La tendencia de que llegamos, nos vamos a encontrar todo perfecto y nos vamos y al día siguiente hacemos otro, no funciona. O sea, llegas a un sitio, descubres lo que puedes, te pierdes la mitad y el día siguiente a lo mejor haces algo. Pero funciona así, funciona por aprender, por ver, por llegar, por descubrir, y quizás el día siguiente más. Que esto no quiere decir que no hagas fotografías el primer día, haz todo lo que puedas. Pero tienes más posibilidades el día siguiente, ¿de acuerdo? Y como siempre, buscar un elemento diferencial en toda la fotografía. El ambiente estaba muy bien, pero hasta que no llega la persona que hace algo diferente, un elemento diferente, el sujeto interesante, no haces lo que sea, ¿de acuerdo? Esto es un templo en medio del agua, donde la gente iba a rezar, y por casualidad un señor fue a ofrecer comida y ese fue el momento en el que estábamos. Pero pasas un cuarto de hora, 20 minutos, te pierdes muchísimas fotografías, pero al final acabas consiguiendo alguna cosa más. En este viaje los objetivos son siempre 2, 25 milímetros y 105, ¿de acuerdo? Siempre un gran angular y siempre un tele, depende, pero más o menos son... El 50 también puede ser un teleobjetivo, depende de cómo lo utilices, pero... Solo 2. ¿Y en la misma cámara vas cambiando o llevas...? Voy cambiando. O sea, no me sirve de nada. Me preguntas si voy cambiando los objetivos en la misma máquina. Sí, porque no me sirve de nada llevarme solo 2 objetivos si me llevo otra máquina más. O sea, la ligereza que gano con solo 2 objetivos la pierdo llevando otra máquina. Con lo cual, llevo solo eso. Si se rompe, pues me pongo a hablar con las personas, ¿de acuerdo? Pero en estas situaciones, nos fuimos en abril para la fiesta del Kumbh Mela en India, para preparar el viaje del año que viene con Casanova. Y la cantidad de personas que hay hacen imposible trabajar con mochilas grandes o con mucho material, y es mucho más fácil a 40 grados de temperatura ir ligero de equipaje que no ir pesado de equipaje, porque no haces más fotografías. Es que es lo mismo del principio. Si vosotros estáis bien, veréis muchas más cosas y seréis capaces de hacer fotografías. Si estáis frescos, mucho mejor. Si dormís mal, si coméis mal, si no os cuidáis, las fotografías no salen. Hacer fotografías no es coger la mejor máquina, ir al mejor sitio y hacer fotografías. ¿De acuerdo? Es entrenaos vosotros con el material que conocéis perfectamente, porque es el vuestro, no importa, y hacer las fotografías que a vosotros os inspiren. Sois vosotros los fotógrafos. ¿De acuerdo? Evidentemente, he dicho antes, el mejor material os ayuda, pero tenéis que tener primero las intenciones. ¿De acuerdo? Al final hablamos de material, si queréis os digo lo que utilizo y entonces veréis lo que es. Pero no aún, o sea,
Hablamos de fotografía, después ya hablamos de material, ¿de acuerdo? Vamos. El mismo templo sirve según lo que encuadres, ¿de acuerdo? Buscas encuadres diferentes, buscas horizontal, vertical. La fotografía también es vertical, ¿eh? También existe la fotografía vertical. Parece que últimamente solo hay horizontal, pero también existe la fotografía vertical. Las portadas de las revistas te agradecen muchísimo también el vertical, con lo cual os puede ayudar muchas veces. Casi siempre disparamos porque son sensaciones diferentes. Aparte de la broma, las sensaciones son diferentes, horizontales o verticales. Las composiciones son diferentes, el dinamismo es diferente. Tenéis que descubrir mecanismos diferentes para componer en horizontal y en vertical. Y hay fotografías que funcionan en horizontal y otras que funcionan en vertical. Cómo jugar con elementos vacíos, cómo romper todas las reglas, cómo intentar que el ojo busque el sujeto que no está visible a primera vista, es el niño con el que juegas, que no te das cuenta y ves que aparece por detrás del muro, y que intentas que aparezca y que intentas que aparezca y no aparece, y dices, muy bien, pues le he hecho la primera y la primera será, pasas 10 minutos y no vuelve a aparecer, pues no aparece, o lo hace demasiado deprisa, pero tú has jugado, y te acuerdas de este momento porque has jugado, no porque has hecho la fotografía. Son dos cosas completamente diferentes, pero si normalmente a nosotros nos funciona que si el momento es bueno, la fotografía será buena. A nosotros nos funciona, porque dedicamos mucho tiempo a los momentos, a las relaciones, ¿de acuerdo? Diréis que los personajes son espectaculares, sí, para qué negarlo, o sea, hay personajes que dan mucho de sí, pero ¿por qué no cambiamos las reglas? ¿Por qué en lugar del personaje interesante no lo ponemos desenfocado, que igualmente se va a ver, y buscamos otro personaje? 25 milímetros, ¿de acuerdo? Esto significa 25 centímetros del sujeto. Esto significa ganarse su confianza y esperar, en este caso, que el sujeto mire arriba. ¿Por qué? Porque la luz del cielo le ilumina la pupila de los ojos y tiene vida. Un ojo sin iluminación en la pupila es mucho más oscuro y tiene mucha menos vida. Son tonterías, pero que a nuestra percepción dan muchísima más vida. Por eso utilizamos el flash de relleno muchas veces. ¿Por qué? Porque al menos se ilumina un poco la pupila de los ojos. Si no lo tienes, no lo utilizas, no te da tiempo, lo que haces es que el sol, que es el mejor flash que tenemos, la mejor iluminación, te ayude a iluminar los ojos. Pregunto, pero en esta fotografía, en este momento que tú la hiciste, posiblemente no estabas pensando que le vendría la luz por arriba y estabas esperando que mirase para arriba. ¿Te dio tiempo a todo esto? Sí. Pregunta si da tiempo a pensar todas estas cosas cuando haces las fotografías. Si haces la fotografía en un segundo, es decir, si llegas y haces la fotografía, no te da tiempo. Pero como esta fotografía la ves, o sea, estamos caminando y estaba como de aquí al ordenador, ¿de acuerdo? 5 metros. Tú ves ya que hay una posibilidad fotográfica, porque ves los dos sujetos. También ves el tercero, que es una porquería, que es la moto que está detrás, que aquí no se ve, ¿de acuerdo? Es decir, tengo 3 elementos, 4, entre comillas, aunque no parezcan. El sujeto de naranja, ¿de acuerdo? Lo veo. Tengo la niña, y son los dos. Tengo la moto, que no la quiero ni ver, pero tengo el fondo azul, que es fantástico. ¿Cómo hago para combinar estos 4 elementos para que me funcione? Es decir, un elemento me tiene que esconder otro, el que no quiero ver. Por tanto, ya tengo mi composición, en este caso. Pero esto lo tengo que ir pensando mientras voy. Y tengo que saber que para esconderlo, como la niña es así, yo tengo que estar más baja que la niña. ¿De acuerdo? Esto es hacer fotografía. Esto es ver las cosas sin verlas. Esto es imaginar. Esto es ir a un sitio y decir, yo llego, tengo este sujeto y este, ¿cómo los combino para que me den una foto? ¿Cómo puedo yo imaginar? Las fotografías para mí se hacen con los ojos cerrados. Coges así y dices, esta es la combinación. Esto es práctica, evidentemente. Pero si tengo un elemento que no me gusta, no lo voy a quitar después con Photoshop. Tardo mucho menos en ponerme por abajo. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que consigo? Un encuadre diferente. Evidentemente, mientras hago estos 5 pasos... Precisamente la gracia de esta foto es esa, que estás debajo. Exacto. La gracia que tiene. Exacto. Con lo cual yo sé que la posición... Tapas, pero es la gracia de la foto. Exacto. Los encuadres
el encuadre no se obtiene recortando después, se obtiene moviéndote antes. Esto es fotografía. Hay muchas cosas que son fotografía. Y aún no os he dicho marcas, ¿de acuerdo? Estos son fotografías. Cuando vosotros veis una imagen, veis todos los elementos y sois capaces de unirlos, hacer que el mundo gire como vosotros queréis. Os colocáis como vosotros queréis y colocáis los elementos como vosotros deseáis. Cómo jugáis, cómo hacéis que os acepten. ¿De acuerdo? Esta es la clave. Evidentemente hay tres cosas técnicas. Una es que desenfoco, pero estoy siempre trabajo a máxima abertura, ya enfocaré si quiero. Pero siempre trabajo a máxima abertura. Ya se me ocurrirá después enfocar. Es mucho más fácil enfocar, o sea, hacer profundidad de campo que no conseguir el desenfoque después. Trabajo siempre. Y tengo que saber cuál es mi sujeto principal. Si me lo permite, muchas veces cambio el enfoque. Hago dos pruebas, enfoco atrás y enfoco adelante. Muchas veces mi sensación, cuando llego al momento de hacer la fotografía, no es la justa. Y hago una prueba, enfoco a lo que yo quería y después enfoco al otro. Tardo nada, se tarda nada, es un momento, no tengo ni que cambiar el encuadre. ¿Por qué? Porque lo hago. Tardo menos en hacer así que cambiar y girar, ¿de acuerdo? En este caso es la primera fue la buena. Mi intención de hacer la niña enfocada fue la que al final resultó ganadora. ¿Por qué? Porque en situaciones de gran angular muchas veces me encuentro que cuando enfoco el fondo se ve mucha cosa del fondo, que no me gusta. Y en cambio, prefiero desenfocar, me ayuda. Y acercarme es el tercer elemento que me permite desenfocar mucho más. Y he escondido la moto, que si no os lo digo, casi no se ve. ¿De acuerdo? Y he conseguido que la niña mire para arriba. ¿Por qué? Es muy fácil, o sea, yo estoy debajo y la niña mirará para arriba. ¿Por qué? Porque tiene sus padres o porque tiene otras cosas que pasan y la mirada lógica es hacia arriba. Me mirará a lo mejor una vez a mí, pero la mirada lógica será mirar a sus padres o mirar lo que hay arriba. Esto son 5 metros, la fotografía se hace en estos 5 metros. Cuando estás en ese momento trabajas y trabajas 2 minutos, haces 3, 4, 5 disparos, los que puedas, pero el trabajo va hecho antes. Cuando puedes, cuando tienes este margen. Si no lo tienes, disparas de barriga, de experiencia, de práctica, e intentas que salga, que en base a tu experiencia, pues va, a ver si es lo que sale. Y como en el caso de Fez, que os decía, funciona. Hay veces que tú no pones al pájaro, pero el pájaro se pone por ti. Tú no tienes tiempo de pensarlo, pero él sí. Y viene él. Si tú das, recibes. ¿De acuerdo? Un poco más. Lo mismo, trabajar con el fondo, acercarte al sujeto. Momento divertidísimo. Fue la media hora con Montse que estábamos en el festival y nos regalaron, o sea, esta imagen, aparte de la composición, del hecho que le toque solo la luz en los ojos de esta persona, que se deje acercar lo suficiente como para que le hagas la fotografía y que los otros dos estén de fondo sin iluminación, muy bien. El recuerdo de esta fotografía es todos los mangos y frutas que nos llevamos de recuerdo porque para ellos era un honor que nosotros hubiésemos ido a hacer fotografías. Esta es la fotografía. O sea, no importa si está, os la enseño porque personalmente fue un momento fantástico, pero es que al final hazme fotografías con esto, hazme fotografías con lo otro. Esto es el momento, esta es la parte interesante de las fotografías. Esto es viaje, esto de hacer fotografía de viaje, es vivir y después consigues hacer otras fotografías. Evidentemente estuvimos más de media hora trabajando con ellos. Trabajando quiere decir riendo, quiere decir ahora no, ahora te molesto, ahora no, ahora sí, y todos no tenían nada, pero te daban lo que tenían. Este es el momento, esta es la parte interesante. Dime. ¿Por qué el 20 y no el 85 o el 105 en esta fotografía? Porque en este caso, como eran muchas más personas, me gustaba hacer la ambientación. Pero la podías haber conseguido igualmente desde lejos, ¿no? Esa ambientación. Exacto, pero estoy lejos. El tema es ese. El tema es que estoy lejos de lo que me gusta. La diferencia es esta. ¿A ti te gusta contar? Hombre. No, que sí. Para mí sí.
O sea, cuando acabas con estas personas, lo que haces es agradecérselo. Y se lo agradeces, namaskar, o le das la mano, o te tocan, y ellos te lo agradecen de otra manera. Ellos han vivido un momento tan intenso como el que tú hayas podido vivir. El máximo del teleobjetivo es un 135 milímetros, que uso como objetivo macro, es decir, yo me acerco a 80, a lo que da el objetivo, El resto no. O sea, nosotros utilizamos, hablo en plural porque Montse hace lo mismo que yo, mi compañera de viaje, con lo cual tocamos con el parasol al sujeto, aunque sea este, y después tiramos para atrás, ¿de acuerdo? No nos vamos acercando poco a poco, sino que primero tocamos y después ya vamos a buscar para atrás. Son planteamientos diferentes. Siempre buscar la distancia mínima de enfoque, siempre. ¿Por qué? Consigues dos cosas. Una es vivir el momento, o sea, saber lo que pasa. Estás cerca, estás dentro, estás ahí. Segunda, consigues un desenfoque mucho mayor, porque sabéis que cuando trabajáis a la distancia mínima de enfoque, las cosas que estén más cerca estarán desenfocadas, con lo cual ya tenéis un desenfoque natural, no necesitáis nada más, ¿de acuerdo? O sea, consigo estas dos cosas, una técnica, que es creativa, o sea, y la otra es vital, que es la más importante, que es jugar con esas partes. Escoges, y muchas veces cuando vamos a hacer un reportaje, si uno lleva un objetivo, el otro lleva otro objetivo, ¿de acuerdo? Pero a mí me gusta mucho trabajar con el gran angular, pero veréis, a partir de aquí las fotografías están hechas con el 105, con un teleobjetivo. Lo que pasa es que, claro, del teleobjetivo a 1 metro, o sea, no es para acercarte, para mí el teleobjetivo no es que me ayude a acercar una cosa que tengo lejos, esto lo hacen mis piernas. O sea, el acercamiento lo hacen las piernas. Con un león me será quizás un poco más difícil, pero me lo plantearé el día que me ponga delante. Pero el teleobjetivo para mí sirve para desenfocar, para separar los planos, para darle un ambiente que no puedes conseguir. Nuestros ojos no tienen un teleobjetivo, no es nuestra visión. Esta es la parte creativa. El teleobjetivo tiene una parte creativa y es lo que nosotros no podemos ver. Nosotros no conseguimos desenfocar de esta manera. Si utilizamos un objetivo, un teleobjetivo, todo enfocado no sirve para nada, porque toda la gracia, todas las características que tiene, se las eliminamos. ¿De acuerdo? Lo mismo lo aplica el gran angular, puedo desenfocar. El desenfoque es una parte creativa porque nosotros no lo vemos y nos sentimos atraídos por la parte que no vemos, por los colores que no vemos, por las formas que no vemos. Vosotros, los fotógrafos, vosotros, en plural, todos, si estáis aquí es porque sois fotógrafos, veis las cosas de otra manera. Esta es vuestra característica, es lo que tenéis que aprovechar. Hacer las fotografías con un objetivo para que se vea como lo vemos normalmente no tiene sentido. Habéis visto que en muchas de las fotografías las sombras son negras completamente. ¿Por qué? Porque para ver en las sombras ya lo veo normalmente. Veo cosas diferentes, juegas con las sombras, haces que sean negras, haces que el desenfoque esté donde esté, buscas el fondo justo, buscas... Los personajes ayudan, o sea, pero tienes que acercarte a los personajes, no... Pero ayudan. ¿No? Son potentes. Pero como veis, está enfocado solo el ojo, evidentemente. Pero porque es fantástico, la barba desenfocada tiene algo especial. En muchas de estas situaciones, el contacto visual que estableces con el sujeto es fundamental. Porque quizás el sujeto no está en la posición justa, o lo tienes demasiado frontal, o no está tocado por la luz. Si os fijáis, el sujeto estaba encarado a la sombra. La luz le llega por detrás y el sujeto tenía la cara en sombra. Si tú consigues que el sujeto te mire mientras tú lo vas siguiendo y haces que se gire, la iluminación será buena. ¿De acuerdo?
sin tener que decirle nada, solo estableciendo contacto visual. Pero tienes que mantener ese contacto visual. Ese contacto va hecho no con la máquina, porque sabes que no dispararás hasta que no esté en la situación buena, sino con el saludo, con la sonrisa, con gracias, ¿de acuerdo? Lo sigues, tú lo mueves. Él no se moverá, le es más fácil girar la cabeza, hasta un cierto punto, evidentemente tenemos un límite en el cuello, pero si tú ves que estás dentro de ese margen, te hace falta moverte, la luz le llega de una forma perfecta y tienes hecha la fotografía. Contacto. Esto no se consigue con un teleobjetivo. O sea, si tú estás a 200 metros, por mucho que tú te gires, él girará de 1 milímetro la cabeza, no cambia nada. Si tú te acercas, cuando giras, él gira completamente. Esto es otro de los temas por los que te acercas a las personas. Aparte de vivir, aparte de la relación. La relación puede ser de sonrisa, de amabilidad o de sencilla aceptación. O sea, no hubo más que la aceptación por parte de esta persona. Aceptó que le hiciésemos las fotografías. Ya está. Pero era suficiente. Nada más. Gracias y muy bien. Gracias siempre. 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 Al mundo o a las personas, o lo que sea, gracias. Porque te están regalando algo de ellos. Claro, es que son buenos. Lo que pasa es que esta fotografía son 5 o 6 minutos a que esta persona se pusiese el turbante. Son metros de tela. Y el pobre señor pues tiene su edad y no iba muy deprisa, con lo cual tú esperas, porque ves que, lo que hablábamos antes de las composiciones, tienes al personaje que dices, ostras, tiene unos ojos azules, estamos en la India aún estamos en la India, tiene los ojos azules, es muy simpático, tiene una sonrisa sin dientes que enamora, pero el turbante lo tiene aún en las manos, ¿de acuerdo? Esperas, y estás ahí, esperas, y él, paciencia, y tu paciencia, y al final le pides hacer la fotografía. Tienes todo el tiempo del mundo, o sea, no puedes fallar esta, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que muchas veces no se la haces antes, porque a veces se rompe el enlace que tienes, ¿no? Muchas veces los personajes se cansan de que les hagan fotografías, con lo cual intentas apurar las primeras y a lo mejor las últimas no son tan frescas ni naturales, ¿de acuerdo? Veo que aquí pues tienes el campo focal mucho más corto que el anterior. Esto es un 105 milímetros. ¿Y has trabajado con los dos con el mismo lente? Sí, o sea... que has jugado ahí con más diafragma. En esta... Aquí tienes... ¿no? Estoy un poco más lejos, con lo cual se enfoca más. ¿Veis que estoy más cerca? Trabajo siempre a máxima abertura, pero al estar más cerca, desenfoca más. Esta es la clave. O sea, vosotros sabéis que el desenfoque, o que la profundidad de campo, si queréis, depende de 3 factores. La longitud focal, la abertura del diafragma y la distancia al sujeto. La tercera, la distancia al sujeto, es tan fácil de controlar y no la utilizamos nunca, porque te acercas y desenfocas mucho más. ¿De acuerdo? El mismo objetivo, te hace falta solo hacer un paso más. El solo un paso más es relativo, ¿eh? O sea, cuando trabajas con personas, hacer un paso más cuesta. Pero al límite te dicen que no, y ya está. No pasa nada, ¿eh? No muerden. Este señor sobre todo no muerde, me explico, con lo cual trabaja con sujetos que sean más amables, que te permitan trabajar más. Hombre, no te vayas a la Guardia Nacional con el fusil. Trabaja con sujetos que te permitan expresarte y estar cómodo. Trabaja con niños, trabaja con personas que no tengan problemas, trabajad con lo que queráis y trabajad poco a poco. No tenéis que hacer todas las fotografías de retratos si venéis en la India. ¿Me explico? O sea, empezad con 3, con 4, con 10. ¿Sabéis? O sea, hay sitios que os permiten más. Es más fácil trabajar en la India que el Mercabarna, posiblemente, pero
trabajad en base a vuestras condiciones, en base a lo que vosotros sentís que es vuestra distancia cómoda, pero forzad un poco. Si os encontráis cómodos a 15 metros, id a 10. Si estáis cómodos a 10, id a 5. ¿De acuerdo? Siempre. Forzaos un poco. Trabajando desde la comodidad se crece poco. Forzando es cuando se consiguen cosas diferentes. ¿Bueno? Sois vosotros, está en vuestras manos. Esto es la gran ventaja y el gran problema. La gran ventaja es que depende solo de vosotros. El problema es que depende de vosotros. Sois siempre vosotros, sois fotógrafos, sois siempre vosotros. Después otra cosa que puede funcionar es enseñarle la foto, ¿no? Muchas veces y tal. Me pides si funciona enseñarle las fotos. En algunos casos puede funcionar. Nosotros no lo hacemos. Es decisión personal. ¿Por qué? Porque el momento no depende de la fotografía. Es decir, pedimos una fotografía y a cambio damos un abrazo, un saludo, una conversación, 1000 cosas puedes dar. Pero preferimos que no sea la fotografía, porque no las miramos ni nosotros. O sea, hasta que no se vuelve del viaje no se mira. Decisión personal, es decir, trabajo, sigo trabajando. Decisión personal, o sea, esta es una manera de trabajar. No quiere decir que sea la vuestra, ni que sea la única, ni mucho menos. Solo una manera de trabajar, que os puede ir bien en algunos casos y en otros no. Sois libres de escoger, o sea, es solo una propuesta más, ¿de acuerdo? O solo unas partes de la propuesta. Somos muy radicales. No damos dinero. Ninguna de estas fotografías está hecha con dinero. Ninguna. No se da. No. Das otras cosas, tienes otras cosas. Primera, para no crear, evidentemente, que la gente pida fotografías por dinero. Porque tampoco no tenemos arcas infinitas. Y después porque consideramos que el momento vale otras cosas. Pero lo piden. Hay gente que Hay gente que lo pide, no le hacemos fotografías. Puede ser el sujeto más increíble del mundo, porque los que piden, te puedo asegurar que hay personajes excepcionales, pero no, entramos en un mecanismo en el que nosotros, personalmente, no lo hacemos. Decidís vosotros, o sea, es vuestra decisión. La nuestra es trabajar con las personas con las que podemos establecer una relación. No me refiero a dársela, es decir, mira lo que te estoy haciendo, mira no. Hay veces que puede servir. Por ejemplo, este señor, después de colocarse todo esto, le haces la foto, mira qué bien ha salido, ¿no? ¿Sabes? El tema es que nosotros lo vemos desde nuestra óptica, pero desde su óptica no le importa nada que le hagas la fotografía o no. Si tú le das la mano, la abrazas y lo saludas, es mucho mejor que la fotografía. Porque quizás este señor a lo mejor ni la ve. Porque como no tiene dientes, quizás a lo mejor tampoco no tiene ni vista suficiente para verlo. Pero sobre todo porque hay otra cosa. Esta es nuestra manera de trabajar. Y lo mismo, encontrar sujetos excepcionales. Esta es una serie de retratos hechos de la misma manera, con la misma óptica y trabajando. Y veis lo mismo de la iluminación de los ojos, que tienen mucha más vida en lugar de ser oscuros. ¿Por qué? Porque el sujeto está más bajo que nosotros y solo mirar hacia arriba ya tiene iluminación. Es que estoy mirando la hora que tengo solo un cuarto de hora. Nos quedan 2, ¿de acuerdo? Vamos un poco más. Renuncias, nos vamos al desierto. Nos vamos al desierto. El desierto es color amarillo y cielo azul. Pues no. También puede ser blanco y negro, ¿de acuerdo? Vais a ver fotografías del desierto en blanco y negro. Puede ser que no sea lo que os esperabais, pero es otra cosa. Es cambiar
el punto de vista, es decidir qué es lo que queréis. Y es renunciar a muchísimas cosas para ganar en otras. Esto fue un trabajo de buscar la esencia de lo que era el desierto. ¿De acuerdo? 21 milímetros y 135. Nada más. Nada más. Formas, sombras, geometrías, desenfoques. ¿De acuerdo? Es mucho más bonita la duna desenfocada que no enfocada. Es increíble. Lo que queráis. ¿De acuerdo? Sujetos, el mínimo, la expresión, buscadlo. Es el mercado, el sujeto justo. ¿Cómo se describe la potencia del sol? Por sus sombras en la tierra. ¿De acuerdo? No hace falta ver el cielo azul. Si tienes sombras muy fuertes, el sol es muy fuerte. Y nuestra percepción lo sabe. Somos nosotros los que nos hemos olvidado de esto. Pero tú puedes enseñar sombras y hacer entender al espectador que el sol es muy fuerte, porque las sombras son muy potentes. ¿De acuerdo? Evidentemente esperas a que pase solo el sujeto que está de blanco sobre el fondo oscuro. ¿Puedes hacer con el teleobjetivo? Sí, pero es que el ambiente no es ni mucho menos parecido. ¿De acuerdo? Esto es un mundo entre dos filtros de luz. ¿De acuerdo? ¿Cómo encuentras la luz justa? Donde el sujeto es diferente. Los sujetos que teóricamente son principales son secundarios porque la luz es el sujeto principal. ¿Cómo tienes suerte? Y es la... me parece que he utilizado esta palabra demasiadas veces, con lo cual ya no es suerte. ¿De acuerdo? Esto es el Fennec, un zorro del desierto. Suerte si llevas aquí 5 horas. No, esto es el... Dice si es... Esto no es suerte si llevas 5 horas. Esto es el primer día, por la mañana, con tranquilidad, sin buscar nada. Muchas veces cuando no buscas encuentras mucho más. Es solo pasear, ¿de acuerdo? Y es el Fennec. Y este encuadre es porque está en el desierto, porque no hay nada más, porque es su elemento, porque él es el... Muchísimas cosas que podéis buscar, ¿de acuerdo? Es que no sería lo mismo si estuviese en el centro. Exacto, en el centro, como dice él, no sería lo mismo si estuviese en el centro, no. Tiene mucho más dinamismo, tiene mucha más fuerza, el desierto está por conquistar, es la primera de la mañana, la sombra es fundamental, la posición del sujeto es fundamental. Suerte. Si empezáis a traducir la palabra suerte en sintonía, creo que es mucho más acertado. Me gusta la definición de un monje budista que escuchamos por la radio, que decía que la suerte es energía a disposición de todo el que sepa aprovecharla. Me gusta mucho más, ¿de acuerdo? Me da que yo soy parte de esa coincidencia de elementos. Fuimos a ver, eran unos cachorros, 3 o 4 que jugaban con nosotros. No jugar, pero son curiosos, con lo cual se alejan, se acercan, se alejan, se acercan. Y tuvimos muchísima suerte de jugar con ellos. Camellos, personas, buscas los elementos, el sol que se pone, todo lo que ves. Esta es una fotografía fantástica en el color naranja, muy bien, está pasada en blanco y negro, es una elección personal, es renunciar a todo para conseguir lo esencial, las sombras. Para mí el desierto era sol, era la potencia del sol, y la potencia del sol se reflejaba en las sombras. Sombras son negras contrastadas con el blanco. Esta fue mi elección. Trabajar con las sombras de los camellos, pero solo con un elemento. El camellero está separado de los camellos, pero son sus sombras. Aquí podéis construir lo que queráis. No hay reglas, no hay tercios, no hay nada. No hay nada. Cada fotografía tiene su equilibrio. Esta es la parte difícil. Porque tenéis que buscar en cada fotografía el equilibrio de cada una. ¿De acuerdo? Esta fotografía no es casualidad, o sea... nosotros sabíamos por dónde pasaban los camellos, porque lo preguntamos, porque lo fuimos a ver, porque
esperábamos, porque sabíamos cuándo habían caravanas y cuándo volvían. Y lo mismo, tú sabes que las caravanas vuelven a una cierta hora y estás en el lugar justo, en el momento justo. ¿De acuerdo? 5 minutos más y empezamos a cerrar. Perdona, pero... Camboya, de la otra parte del planeta, si queréis. Famosa por sus templos, por sus esculturas de roca. Vais a ver en 5 minutos 12 días de viaje, ¿de acuerdo? Son selecciones y después de lo que he hablado creo que ya no sorprenderá lo que veréis porque es quizás un resumen de todo lo que hay. 3 objetivos, o sea, fiesta, ¿de acuerdo? Excepcional, 3, 21 milímetros, 50 macro y 135, ¿de acuerdo? La casa a cuestas, ¿eh? Esto es la casa a cuestas. ¿De acuerdo? Buscar la luz, buscar la relación entre las plantas, entre lo orgánico y lo no orgánico, buscar cómo hablan la naturaleza y las piedras. Esto es Angkor Wat, es un sitio fantástico. Buscar los paisajes, buscar las ventanas, buscar lo que pasa en un sitio y en otro. Estación de lluvias, casi todo el terreno está inundado. Y aquí empezamos a ver algo que la vegetación es exuberante, se mueven como pueden, vieja línea del tren, la relación con los sujetos. ¿Cuál es el sujeto principal y el secundario? No lo sé, pero todos tienen... ¿De acuerdo? Es lo mismo que hacíamos antes con la niña y el sujeto de naranja. Habéis visto que más o menos es algo. Te encuentras que el mundo a veces te ofrece posibilidades, pero evidentemente está enfocado solo los ojos del mono. ¿De acuerdo? Pues otra casualidad, si a veces está el pájaro, a veces está la mariposa, porque esta fotografía es imposible prever. La mariposa pasa cuando tú disparas. O sea, dice, ¿estás disparando? Voy a pasar. Y pasa. Tú disparas y te la encuentras después. ¿De acuerdo? Pero tú tienes que haber hecho la composición antes. ¿De acuerdo? El mundo ya se pone de tu parte, pero tú antes has tenido que trabajar. Lo sé, o sea, es trabajo. No te regala nadie nada. No es llegar y decir, vamos, no, es trabajo. Es ver, es enfangarse, es meter los pies en el agua, es mojarse los pantalones para irse dentro y buscar la flor del loto. O sea, crece en el fango y tú tienes los pies en el fango para hacer esta fotografía. Te guste o no, decides, pero te mojas en todos los sentidos. Reflejos, delicadeza. Camboya es un país de espejos y fue una de las claves de lectura del viaje. Las flores, el desenfoque. Esto es un resumen de lo que podéis hacer cuando os lleváis toda la casa a cuestas. Cuando traéis 3 objetivos ya podéis ampliar un poco más o cómo buscáis las cosas diferentes, enfocar al sujeto en sombra, no al sujeto iluminado, cómo trabajar con el histograma, que no sé ni lo que es, porque aquí es exagerado al máximo, pero te sirve para hacer entender lo que es la silueta. Cómo trabajar con los espejos. ¿Por qué llega un grupo de monjes justo en el momento en el que tú estás en ese templo? ¿Sabes? No es que hayan 1000 monjes esperando, contratados por los turistas. Llegaron en ese momento y se fueron en ese momento. Pero tú estás ahí. Y empiezan a ser demasiadas coincidencias. No se puede. Puedes tener suerte en una fotografía. No puedes tener suerte en todas. Hay algo más. ¿De acuerdo? Angkor Wat, famosa. El único día con una salida de sol decente.
el resto no lo vimos, pero estábamos en ese sitio. Y otra más. Me he olvidado, la casa cuesta significa filtro polarizador y filtro neutro degradado también, ¿eh? Pero bueno, ya estamos exagerando en estos casos. Reflejos. Esta fue la fotografía del primer día que dio pie a todo lo demás. Encontrar que después de la lluvia que siempre llegaba cada día, el mundo se reflejaba en el pavimento y que el mundo se ponía de acuerdo y que los monjes llegaban cuando tú se lo pedías. ¿Por qué? Porque este sitio, fantástico, fantástico, pero sin un sujeto interesante es mucho menos. ¿Y qué sujeto más interesante que los monjes en Camboya? Y llegaban. Angkor Wat, trabajar con los monjes, trabajar cerca, con las personas heridas por la guerra civil, y no entramos en este detalle porque este es otro tema aparte y daría para hacer una conferencia solo con este tema. Este señor, lo que hablabais antes, pedía dinero, o más bien, tenía algo para que si tú querías le ofrecías dinero, pero no lo pedía. Y la relación fue de preguntar qué es lo que había hecho, y él, explicando lo que había hecho, se dio por satisfecho. Explicando su historia de tragedia en la guerra civil, estuvo satisfecho y no pidió dinero. Fue tan fácil como esto. Fue tan fácil como jugar con los niños, como buscarles la sonrisa, como acercarte lo suficiente como para que te veas en los ojos de las personas. Y esta fue la última fotografía que resumía un poco todo. El agua, los espejos, en un monje que se acababa de mojar, con un fondo perfecto, alejado de todos los demás, donde todo el resto del grupo estaba trabajando, y que te permitió ver que el espejo más importante eras tú mismo en sus ojos. Porque el viaje al final es lo que tú eres y lo que encuentras. ¿No, verdad? Sois vosotros. En vuestras fotografías tendríais que ser vosotros. ¿De acuerdo? Sois fotógrafos. Llevadlo con honor y dejad el resto a las técnicas. ¿De acuerdo? A disfrutar. Gracias. ¿Preguntas? ¿No? Dime. Sí, tengo una pregunta. Es como la fotografía de la chica con el salgo detrás. Sí. ¿Viste esa niña? Sí. Pues, ¿cómo haces? ¿Tomas la cámara con el mano de esta manera y vistes la persona o estás de esta manera dejando por... Estoy estirado, estoy por el suelo. ¿Con tu cámara en las manos entonces? Sí, sí, porque tengo que enfocar, con lo cual estoy estirado por el suelo. La lavadora sirve para eso. O sea, te ensucias y pedía cómo hacía la fotografía desde un ángulo tan bajo. Si utilizaba el visor o cómo me ponía. Os digo al final el tema del material, porque así a lo mejor os va mejor. Yo utilizo una Nikon, ¿de acuerdo? Que no tiene ni vídeo, ni 100 puntos de autofocus, ni tiene nada. O sea, tiene un sensor extraordinario, punto y basta. Que es lo único que a mí me interesa. Ya está. Es ligera, pesa poco, ya está. Y utilizo objetivos de focal fija. Todo lo que habéis visto es con Zeiss, enfoque manual. Ya está. Y no es el mejor material porque es el que cueste más, ¿de acuerdo? Puedes encontrar. Es el mejor material porque me obliga a trabajar. Esta es la diferencia, ¿de acuerdo? O sea, el material no me tiene que simplificar el trabajo, tiene que obligarme a trabajar, desde mi punto de vista. No voy a trabajar desde aquí, teniendo el espejo desde aquí. Me voy abajo, me ensucio, me meto en el agua, hago lo que sea. ¿De acuerdo?
Ese para mí es el mejor material, el que me mantiene despierto, el que me obliga a hacer cosas. Porque es que si no, al final, ¿quién hace las fotografías? ¿Vuestro material o vosotros? Preguntaos, ¿quién las hace? Preguntaos qué porcentaje de vuestra creatividad está en esas fotografías. ¿Qué es lo que podríais hacer sin ese material? No tengo mucho tiempo, ¿a que no? Para hacer las fotografías necesitáis material, para verlas no. Para verlas solo os necesitáis a vosotros. Si no las veis, no las haréis, las hará la máquina fotográfica. Las tenéis que ver vosotros, ya las hará el material, no os preocupéis. Y mejor sea, adelante, Casanova estará... estaremos todos encantados, pero la primera inversión es en la vuestra formación, en vosotros, en probar, en experimentar. Sois vosotros. Las hacéis vosotros las fotografías, repito, desde el principio hasta el final, 1 hora y media para deciros que sois vosotros. ¿De acuerdo? Adelante. Una pregunta, ¿qué luminosidad llevas en estos objetivos que tú tienes? Me pregunta la luminosidad que llevo en los objetivos. Depende. Depende. Porque veo que trabajas mucho con los claros oscuros, entonces tienes que tener unos objetivos muy luminosos. 2.8, 2.5. Hombre, si es una longitud focal fija, es mucho más fácil. ¿Pero por qué? Sencillamente porque desenfoca mucho más, además. O sea... Es más fácil que trabajar con un objetivo. Sí, es más fácil. Si enfocas manualmente, pues bueno, también es más fácil, entre comillas, porque si no la aciertas, no la aciertas. O sea, el más fácil... no es tan complicado. Hombre, no lo sé. Probad. Os invito a desactivar el autofocus. ¿De acuerdo? Se puede desactivar, ¿eh? Es una cosa que se puede desactivar. Os invito a desactivarlo. Os invito a ver si es más fácil o no. Lo que sí os obligará es a estar mucho más atentos, porque no hay ninguna fotografía que salga por casualidad. ¿De acuerdo? Y cualquier fotografía que salga bien será mérito vuestro. También si la pifiáis será mérito vuestro. Pero si salen bien es vuestro, no es de ninguno más.